Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada, todo el que no quiera salir con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas que nos hará la presentación de esta tarde. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias, Isa. Vamos a tratar hoy la videoconferencia. En principio íbamos a tratar el tema del republicanismo, pasado, presente y futuro. Y también vamos a hacer un homenaje hoy al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Entonces son dos cosas, tanto la lucha por la liberación de la mujer y por su dignidad y por ir en contra de esa violencia, y también el tema de la República, porque va en esa misma línea, es decir, la libertad, la igualdad, la fraternidad y los derechos humanos. Voy a presentar primero a Aurora Panizo y después presentaré a Joaquín Rodero, que es el ponente sobre la República. Aurora Panizo es secretaria de la Plataforma de León contra la Violencia Machista. Ya sabéis que en León tenemos organizada esta plataforma con varias organizaciones políticas, sindicales, sociales, feministas, etcétera, entre las que se encuentra la Coordinadora de Pensionistas de León. Y todos los lunes, pues hacemos los lunes que ha habido previamente un asesinato machista, hacemos una concentración con un protocolo y demás. Bueno, todo esto nos lo va a explicar Aurora Panizo. Así que, Aurora, cuando quieras, puedes empezar. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y todas. La verdad es que qué ilusión que una plataforma como la vuestra pues nos invite aquí unos minutos a poder hablar de este tema. La verdad es que yo pensaba que a lo mejor lo que queríais era como saber cómo funcionaba nuestra plataforma, puesto que ya llevamos muchos años, pero por lo que veo, vosotros y vosotras tenéis un funcionamiento ya muy rodado y estupendísimo, o sea que, bueno, que os felicito. Entonces, a lo mejor no os interesa tanto saber cómo funcionamos, pero bueno, un poco es lo que os iba a contar. Como ha dicho Manuel, pues en León tenemos la Plataforma contra la Violencia Machista, que funciona desde el año 2005, o sea que llevamos 16 años. Y pues la verdad es que es un orgullo, porque pocas plataformas son tan duraderas y un poco también hoy os quería contar por qué, o por lo que yo creo que está funcionando tan bien, ¿no? Porque en esta plataforma ahora mismo somos 18 organizaciones, pero es una plataforma bastante variada, porque en ella están asociaciones de mujeres, feministas, pero también asociaciones de otro tipo, ONGs y sindicatos y partidos políticos. Casi todos de izquierdas, como comprenderéis, porque alguna vez que ha entrado algún partido político de derechas ha durado muy poco. Se ve que no le han gustado las cosas que han oído. Porque sí que hemos tenido la experiencia no muy grata de una participación pequeñísima de unos meses de algún partido que se fue. Y bueno, pues básicamente, pues eso, como os decía, esta plataforma ya se centró desde el primer momento, como el nombre dice, en la lucha contra la violencia machista de León. Y se estableció desde el principio unas normas básicas que creo que han sido los aciertos de que nos podamos mantener tanto tiempo, ¿no? Que son que se pensó en hacer una concentración
semanal los lunes, siempre que en la semana anterior hubiera una mujer asesinada. O sea, no concentrarnos cada vez que hay un asesinato machista ese día o al día siguiente, que eso ocurre en la localidad donde ha ocurrido el asesinato, sino que en León lo hacemos siempre los lunes. Y copiando, porque en aquel momento estaba reciente la película de Los lunes al sol, de estos parados que, bueno, pues que no tenían trabajo y los lunes estaban al sol sin ir a trabajar, pues nosotras le dimos un poco la vuelta y dijimos, vamos a hacer los lunes sin sol porque pues vamos ahí a decir que un hombre ha asesinado a su pareja por ser mujer, ¿no? Entonces, ha sido, creo, ese acierto de mantener unas cosas estables desde el principio, que son esta concentración a la misma hora y el mismo día, siempre los lunes, en una plaza muy emblemática de León que se llama Plaza de Botines, a las 8 de la tarde, nos concentramos. Y siempre se lee un manifiesto que elabora cada semana una organización diferente. Entonces tenemos un protocolo muy elaborado, que hemos ido mejorando además con los años, y entonces eso nos permite que la gente no se queme, porque en el protocolo vamos haciendo un orden. Entonces tenemos un orden de organizaciones y cada semana le toca convocar a esa organización y elaborar ese manifiesto en nombre de la plataforma. Entonces, si lo organiza, imaginaros que convoca pues, la plataforma de pensionistas, pues seguro que en su manifiesto va a meter ya matices importantes que considera bueno, pues de la temática de los pensionistas, pero sin olvidar que hablamos de la violencia machista. Si esa semana le toca convocar a una organización feminista, pues seguro que va a poner ahí el énfasis en otras cosas de su organización, o si es un sindicato, pues lo mismo. Entonces, bueno, eso la verdad es que nos mantiene, bueno, pues nos mantiene cada semana, sabes que va a haber esa concentración, que se va a leer ese manifiesto y se va a guardar un minuto de silencio. Lo hacemos siempre. Afortunadamente tenemos unas pancartas que, bueno, pues que una institución que está ahí al lado, la Diputación en este caso, nos las deja guardar y coger y no tenemos que andar cargando con las pancartas cada lunes. Entonces el Ayuntamiento de León también nos facilita la megafonía y entonces leemos el manifiesto, se sacan las pancartas, guardamos un minuto de silencio, acabamos siempre diciendo que basta ya y eso nos mantiene. Entonces, también creo que un acierto para que no nos hayamos quemado durante tantos años es que la responsabilidad es rotatoria. O sea, cada 6 meses una organización le toca ser la secretaria, por eso yo estoy hoy hablando, no porque yo sea la portavoz ni la que mejor hable, sino porque me ha tocado por mi organización en la que estoy, estos 6 meses soy la secretaria de la plataforma, pero en enero yo ya me libero y entra otra organización y otra organización coge la tesorería. Solo tenemos estos cargos, secretaria y tesorería, que además encima es una cuota baratísima, 10 euros al año. Entonces, bueno, esto es un poco como casi el funcionamiento un poco... Bueno, era por si a lo mejor, no sé, os servía alguna idea por si teníais, por si acaso estabais buscando ideas, pero claro, ya veo que vuestra forma de organizaros es otra y claro, y es online. Nosotros además tenemos una reunión cada 2 meses, el primer miércoles de cada mes y el segundo semestre mensual en vez de cada 2 meses, porque tenemos que preparar también el 25 de noviembre, que ahí era lo que quería enlazar con lo que Manuel presentaba, porque la Plataforma contra la Violencia Machista de León organizamos estos lunes de los que os hablo, los lunes sin sol, y nos centramos en hacer el acto del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, cada año. Eso es lo que hacemos. Luego ya nosotras nos sumamos a otras cosas que se hagan en el 8 de marzo o lo que sea, pero estamos más centradas en esta eliminación de la violencia machista. Entonces, bueno, pues creo que para León es una ciudad pequeña, es muy importante la existencia de esta plataforma, porque la verdad es que somos muy constantes, ¿no? Entonces estamos ahí todos los lunes, incluso si ha habido algún error, por lo que sea, que alguien no convoca, la gente está ahí, sabe que la concentración se va a hacer, aunque sea festivo, aunque sea un lunes festivo, nosotras la hacemos, la concentración.
Y entonces es muy importante porque la gente sabe que estamos ahí, que vamos a decir unas palabras de repulsa y que hacemos todo lo posible para, bueno, pues para luchar contra la violencia machista, que sigue siendo, como sabéis, pues alarmante. Yo no sé si me estoy enrollando y entonces a lo mejor espero después por si queréis hacerme alguna pregunta, porque veo que pensé que iba a ser más, que iba a hablar menos y veo que me estoy enrollando, así que disculpad. No sé si es ahora el momento de hacer preguntas o espero. Ana Aurora, muchas gracias. De nada. También recordar que en el mismo centro, en la misma plaza que ha comentado Aurora, donde se hacen estas concentraciones, se ha erigido un monolito, el ayuntamiento erigió un monolito de recuerdo cuando se cumplieron los 15 años de la existencia de estos lunes sin sol. Y que está allí dentro, en la misma plaza, tenemos allí un monolito recordatorio contra la violencia machista y por los lunes sin sol. Bueno, hay una placa en el suelo también, hay una placa en el suelo de los 5 primeros años y es verdad que el año 2020 cumplimos los 15 años y es cuando se hizo ese monolito. Y además compartimos con los pensionistas de León, con la plataforma de pensionistas, el mismo espacio, porque ahí es donde los pensionistas cada lunes por la mañana se manifiestan ellos y ellas. Así es. Bien, pues ahora vamos a dar paso al segundo ponente, que es Joaquín Rodero, que nos va a hablar sobre el republicanismo antes, hoy y mañana, el futuro. Y Joaquín Rodero es secretario federal de Organización de Izquierda Republicana, que Izquierda Republicana, como creo que sabemos todos y todas, es el partido que lideró Manuel Azaña. Es miembro de Izquierda Unida y también es miembro de la Coordinadora de Pensionistas de León. Una persona que ha luchado desde su juventud contra el fascismo y siempre teniendo en mente la República. Así que, Joaquín, cuando quieras, adelante. Pues gracias, Manuel. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar con lo mío, quiero añadir una cosita para Aurora. Decir que efectivamente todas las asociaciones por turno damos un manifiesto, pero ninguna firma. Es decir, aunque la asociación correspondiente hace el manifiesto, no se firma manifiesto, no se llevan banderas, no se lleva nada más que las 2 pancartas que hay y ahora la mascarilla. Lo demás, como perfectamente lo que he dicho ahora. Y también iba a decir lo que ha dicho Manuel de los 15 años, pero bueno, ya lo ha dicho él y esto. Bueno, pues vamos a lo mío, a hablar de mi libro. Yo soy republicano, creo que desde siempre. Yo nunca he sido monárquico, posiblemente por herencia familiar, ya que mi padre fue oficial del Ejército de la República durante la guerra y además con la mala suerte de que a mí me cae siempre muy mal el día 5 de febrero, por 2 razones. Una porque fue, el 5 de enero, porque es el día en que nació Juan Carlos y el día en que detuvieron a mi padre en Teruel. O sea que el 5 de enero es un día que no me cae muy bien. Y que siempre lo recuerdo y siempre lo recuerdo por las 2 cosas. Bien, ¿y por qué soy republicano? Pues porque soy demócrata. Y entonces el hecho de ser demócrata me hace pensar que todas las personas somos iguales y que no tiene por qué haber una persona que no lo sea, como es el jefe del Estado, en este momento, en este país, que está puesto ahora por herencia y el anterior por designación a dedo, dedocráticamente por el dictador Franco. La definición de monarquía. La monarquía es una forma de gobierno en la que el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un príncipe designado generalmente según el orden hereditario. Hay 2 tipos de monarquía. Básicamente, la monarquía absoluta, como la que hay en Arabia Saudí, por ejemplo, que el baranda de Arabia Saudí tiene todos los poderes, o una variante democrática de la absoluta que tenemos en España desde hace
pocos años, después de la Segunda República, que es la monarquía parlamentaria, que en teoría se baña un poco en darse un baño de democracia. Pero es que resulta que de hecho, la monarquía tiene una esencia divina. Eso lo dice, por ejemplo, el Papa. El Vaticano es una monarquía, pero no hereditaria, sino electiva. Pero tampoco es una monarquía porque, según dice, son los cardenales quienes eligen al nuevo Papa por inspiración del Espíritu Santo. O sea, no son ellos los que lo eligen, sino que lo elige directamente Dios o su Dios. Eso hace que también el resto de monarquías sean de origen divino y ahí están puestos no por elección, aunque las hay electivas o las hubo electivas, como la monarquía visigoda en España, sino por un grupo, una serie de familias que tienen ese privilegio que no tenemos el resto de los mortales de ser los mejorcitos para estas cosas, para llevar la monarquía adelante. Claro, se dice muchas veces, dice, no, es que está muy preparado Felipe, Juan Carlos, pero ¿cómo no van a estar preparados si es lo único que hacen y para lo único que están? Entonces, bueno, pues eso. En la República, la definición de República, según la Real Academia Española, es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos y además para un periodo determinado. Es decir, existe la posibilidad de que elijamos mal. Bueno, pues si elegimos mal, dentro de 4, 5 años o 7 años podemos cambiar. Si tenemos un rey que es bastante malo o un sinvergüenza y un ladrón, como uno que yo conozco de hace poco tiempo, pues nos tenemos que aguantar hasta que se muere o hasta que abdica y después abdica en su hijo, no abdica en el pueblo, no es el pueblo quien le elige. A Juan Carlos no le ha elegido a nadie y a Felipe tampoco, en España. El único rey elegido en estos últimos 200 años ha sido uno que duró 2 años, que fue Amadeo I de Saboya. Ese fue el único rey elegido. Los demás, o por una guerra como los Borbones entraron, o directamente por designados, como fue designado Alfonso XII o como ha sido designado Juan Carlos. Y evidentemente hay un déficit democrático en esa elección de que la máxima autoridad del Estado no sea elegida por la ciudadanía, como sí son elegidos por la ciudadanía el resto de autoridades, tanto presidentes del gobierno como presidentes de los estados federados o presidentes de las comunidades autónomas y los gobiernos correspondientes, que los elige el Parlamento correspondiente. En España, pues resulta que no tenemos esa posibilidad de que cualquiera de los que estamos aquí presentes se pueda presentar a la jefatura del Estado. Nos podemos presentar cualquiera de los que estamos aquí a presidente del gobierno, a presidenta del gobierno, que luego no salimos, que evidentemente porque salen otros, de acuerdo, perfectamente, lo votamos nosotros, pero no tienen que votar. Y si votan, pero si votan sí, pero para el Estado no podemos. Y eso es un déficit democrático que tenemos que tener para adelante. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la monarquía de República de Estados Unidos es una república presidencialista en la que el presidente de la república es también jefe del gobierno. Ese es un tipo de república que es la presidencialista. Una semipresidencialista, como por ejemplo Francia, que puede tener, de hecho, la palabra cohabitación viene del gobierno francés, y precisamente de Francia, de lo que surge allí, que de vez en cuando el presidente del gobierno es distinto al presidente de la república, y tienen de distinto partido, quiero decir, evidentemente son distintos, pero tienen que cohabitar. O bien, pues lo que tenemos, la república parlamentaria pura, que es la que el jefe del Estado es elegido por el Parlamento correspondiente, como por ejemplo es en Alemania.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aunque teóricamente la República hace referencia a que la soberanía reside en el pueblo y es de una forma democrática, en la práctica el concepto de república se lo pueden atribuir a estados que simplemente no adoptan una forma de monarquía, incluyendo en ocasiones estados con sistemas totalitarios, oligarquías o dictaduras. Es evidente que no es lo mismo una monarquía de Burkina Faso, o sea, la República de Burkina Faso, o la República Francesa, o la República Alemana, o la posible República Española. Por eso, aparte de la República, aparte de hablar de la República, hay que hablar de otra cosa, que es el republicanismo. El republicanismo es una forma de vida, es una forma de comportarse, es una forma de vivir, es una forma de hacer política y es una forma de vernos a unos a otros. El republicanismo evidentemente necesita básicamente una república, pero se puede incluso hacer política desde un punto de vista del republicanismo como estamos ahora. Es decir, por lo menos tratar de sentar las bases de qué es lo que queremos. Evidentemente, los monárquicos nos empiezan a decir que sí, claro, que es una república como las bananeras de no sé dónde y tal y cual. No. Son las repúblicas, las no monarquías que se llaman repúblicas, y otra cosa es la república con republicanismo, lo puede tener Alemania o incluso Estados Unidos. Tipos de república: federal, unitaria, eso confederal. Que yo sepa, en Europa, por lo menos en Europa, no hay ninguna república confederal, aunque una se llame así, que es Suiza. Suiza se llama Confederación Helvética, es decir, es una confederación de cantones. Técnicamente sí, pero resulta que tienen una constitución federal, no confederal. ¿Diferencia? Pues que Comisiones Obreras, por ejemplo, es una organización confederal. Izquierda Unida es una organización federal, es distinto. No es el momento, o sea, si viene alguna pregunta sobre ello podemos hacer la distinción, pero no es el momento tampoco de andarse en este sentido. Pero sí hablar del republicanismo. ¿Qué es el republicanismo? El republicanismo lo que quiere es que todas las personas seamos iguales, por definición, iguales, con los mismos derechos, con los mismos deberes, o si no son los mismos, muy similares, de un Estado federal a un Estado federal o a un Estado unitario. Francia es un Estado unitario y España actualmente es una monarquía semi-federal, porque las comunidades autónomas es de ahí de donde tendríamos que tirar hacia un Estado federal. Y no confederal, desde mi punto de vista, como pretenden algunas y algunos, que sí sería eso lo que daría la desunión. La desunión de España, igual que la desunión de Estados Unidos se produjo en el siglo XIX por los Estados Confederados, cuando hubo la lucha antiesclavista. Bien, pues ese sí es un Estado que era confederal, porque los Estados Unidos confederados lo que hacían es que cada uno estaba por su cuenta. Estados confederados, para que nos acordemos, ya que todos tenemos una edad, siempre sabemos, hemos estudiado la historia, que habíamos estudiado la historia de Europa bien, no como ahora que prácticamente no se estudia, pues recordemos, por ejemplo, Alemania o el Imperio Austrohúngaro, para serlo más exacto. El Imperio Austrohúngaro, que era un imperio formado por distintos estados soberanos, regidos por un regente, por un príncipe. Eso era un Estado confederal. Pues digo, el tipo de ejemplo. Un Estado federal es Estados Unidos y Alemania. Alemania en estos momentos es un Estado federal que tiene sus Länder, con cada uno con sus responsabilidades. Otras cosas que se funcionan en el republicanismo es, por ejemplo, la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento hace que cada persona piense como quiera en todos los ámbitos de su vida, tanto políticamente como
religiosamente. Es decir, en un Estado con republicanismo. El republicanismo implica la separación completa de iglesias con S y Estado. Que cada persona tenga sus propias convicciones y que no haya ninguna religión oficial como la que hay en España, porque aunque la Constitución dice que el Estado es aconfesional, sigue diciendo que potenciará y ayudará más a la Iglesia dominante, que dicen ya que es la Iglesia católica. El republicanismo no dice que se quiten las religiones. No, lo que dice, tampoco dice que en las escuelas se tengan que dar religión de 7 religiones o 7 confesiones religiosas distintas. No. Lo que el republicanismo dice es que no hay que dar religión, simplemente que cada persona que tenga la religión que quiera, y si quiere enseñar a sus hijos tal o cual religión, sus creencias religiosas, pues que se vaya a la mezquita, que se vaya a la sinagoga, que se vaya al templo, que se vaya a la iglesia, que se vaya donde quiera. Y eso lo enseña porque es que además lo enseñan. Además lo enseñan, pero no tienen por qué enseñarlo en la escuela. Y no usarlo como otra cosa, una especie de suplencia así que no sirve para nada de valores éticos, sino que, bueno, directamente ponerlo como una asignatura normal y corriente, la ética y el comportamiento. Y he mencionado pues, la iglesia, la educación. El republicanismo avanza hacia la educación pública, no hacia la privada. A la educación pública que iguala a las personas, iguala a nuestros hijos y a nuestras hijas, e iguala a las personas, porque todas las personas tienen esos mismos derechos, por lo cual los chavales, la educación pública es lo mismo que la sanidad pública y universal. Eso también es republicanismo. Eso no tiene que ver nada con si estamos en monarquía o república, pero es la forma de hacer la república. La república que se pueda llamar república, res pública, que es para el pueblo y por el pueblo, debe ser así. No nos valen dictaduras, no nos valen imposiciones así a tipo Vox, sino que lo que queremos es igualdad. Igualdad en los salarios, igualdad en las pensiones. Desde mi punto de vista, eso ya personal, cuando una persona se jubila con una serie de derechos que es mantener una vida digna. Mantener una vida digna que a cargo del Estado. Eso está un poco en contra de la mayoría de los pensamientos. Se dice que es que yo he cotizado tanto para ganar tanto dinero cuando me jubile. No. Desde mi punto de vista no es así, o no debe ser así. Tú te jubilas, tienes una edad, y si pagaste más es porque ganaste más. Si pagaste más es porque ganaste más. Tienes el mismo derecho que cualquier otra persona, tanto haber trabajado como no, a una pensión digna. Y una pensión digna es la misma mínima, es la misma que el que tiene la persona que trabaja. Si una persona trabaja y necesita como mínimo 1.200 euros al mes, pues una persona que se jubila necesitará también 1.200 euros al mes, porque de un día para otro no hace falta cambiar. De estar jubilado a estar trabajando, pues no hay mucha diferencia, porque vas a necesitar lo mismo. Y una edad de jubilación decente, a los 60 años, como en Francia, no a los 72, como quieren poner aquí. Eso, para no alargarme demasiado, voy a saltar a lo que me están preguntando antes. Y es sobre la consulta popular monarquía-república. La consulta estatal popular monarquía-república se gestó a nivel estatal en noviembre de 2009. En noviembre de 2009, un grupo de organizaciones
casi todas republicanas, vieron la necesidad de concienciar a la ciudadanía en la necesidad, y valga la redundancia, en la necesidad de pensar qué es más, qué es mejor. No vamos a hacer un referéndum. No vamos a hacer un referéndum, entre otras cosas, porque no tenemos posibilidad de hacerlo. No somos la plataforma Consulta Estatal Monarquía República no tiene potestad para convocar un referéndum. Pero sí podemos convocar una encuesta amplia. Una encuesta amplia es lo que va a ser la consulta. La Consulta Popular Estatal Monarquía República va a ser una encuesta amplia, que contestará a la persona que quiera, para, más que nada, concienciar, que la ciudadanía piense, que las ciudadanas y los ciudadanos piensen que es mejor monarquía o república. Esta plataforma había propuesto el 9 de mayo del 2010 para la consulta. Evidentemente la pandemia nos obligó a cambiar la fecha. Y después de estar reunidos, de 9 reuniones últimamente, habíamos tenido 3 reuniones primeras, después tuvimos 5 telemáticas y al final decidimos que en la última telemática que fuese una asamblea presencial la que convocase la consulta. Y se ha convocado la consulta para el 14 de mayo del año que viene, del 2022. Una consulta que, como digo, no es un referéndum. Tratamos de, cada vez que se dice la palabra referéndum en una de las reuniones, siempre hay un compañero que salta, una compañera o compañera que salta, oye, que esto no es un referéndum, que es una consulta, que es una encuesta amplia para la ciudadanía. Y además, para las personas que quieran colaborar en esta consulta, colaborar yendo a votar o poniendo mesas, en cada sitio lo haremos como podamos, pues lo haremos desde un punto de vista neutral. Es decir, la consulta en la plataforma estatal Consulta Popular Monarquía República no es una plataforma republicana, ni es una plataforma monárquica. Es una plataforma neutral, teóricamente neutral. Es decir, la mayoría de las organizaciones que están inscritas son republicanas, por no decir todas, pero no hay ningún problema en que alguna organización que se quiera sumar a la plataforma lo pudiese hacer tranquilamente. De hecho, siempre decimos que nuestro espacio no es un espacio para formar república. Para formar república ya hay otros espacios. Por ejemplo, este. Esto es un espacio para que pueda hacer cualquier cosa y yo en estos momentos estoy haciendo propaganda republicana. Efectivamente, estoy haciendo propaganda republicana, pero estoy contando cómo funciona la plataforma y la plataforma sigue siendo neutral. Hemos intentado, desde la plataforma, tener, sobre todo en la época de pandemia, debates monarquía-república. Y hemos contactado, me tocó a mí personalmente, ya que soy la persona encargada del grupo de organización, de los 4 grupos que tiene la consulta, yo soy encargada del grupo de organización, me tocó contactar con las organizaciones monárquicas. Bueno, pues contacté con 3 organizaciones monárquicas y las 3 se negaron a participar en siquiera un debate sobre monarquía-república. Y por una razón monárquica, porque según los monárquicos, la monarquía no se discute. La monarquía viene impuesta desde arriba por Dios y no hay por qué discutirla, y ya está. Y por eso no quieren ni consulta ni nada. Por eso. Y entonces, bueno, pues así vamos funcionando. Hoy he puesto, y ahora sigo otra vez con República, he puesto detrás de mí la bandera tricolor. Estoy en la sede de Izquierda Unida de León. Y he puesto la bandera tricolor por esto, por el escudo. El escudo me gusta. Bueno, pues el escudo republicano, ese es el escudo republicano. Muchas veces nos dicen ¿qué hace ese escudo ahí? ¿Qué es el escudo monárquico? No es el escudo monárquico. Ese incluso es anterior a Juan Carlos, porque durante la monarquía de Alfonso XIII no se usaba ese escudo. Se usaba nada más que el escudo de León y Castilla, en ovalado, y es el que se usaba. Ese escudo
es republicano porque no tiene corona. Esto no es una corona, eso es una almena, un castillo, una almena. Y no es monárquica porque aquí no hay flor de lis, y sí lo tienen los monárquicos. Y aquí tampoco hay corona. Es parecido al que usaba Franco y es parecido al que usaban los reyes católicos, pero es escudo republicano. Quedan pocos escudos republicanos por ahí. En León hay uno. Es en Oscus, para los compañeros de León, que aquí hay algunos. En Oscus está un escudo republicano, el escudo republicano de León. Y ahí está. Bueno, pues ese escudo, esa bandera, es la bandera oficial de la República. Que cuando hicimos banderas hace muchos años, el escudo esa era era por una razón. Pudiesen decir que fue de la Segunda República, que lo es. Pero en aquellos años no se podía hacer. Entonces el escudo se hizo más grande para que dijera, es un escudo republicano, pero no es un escudo de la Segunda República. Este que hay ahora sí es el escudo de la Segunda República. Y queremos que sea el escudo de la Tercera, que veremos a ver si será así o no será así. Yo lo voy a dejar ahora y a contestar preguntas todas las que me propongáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias, Aurora. Ahora, bueno, pues como Isa nos anunció, pues entramos en debate, en preguntas, cada uno expresar opiniones y esto es lo bueno de estas videoconferencias, de este cruce de pareceres. Entonces, Isa, cuando... Luis Rodríguez, el primero. Sí, buenas tardes. Aurora, muchas gracias. Yo siempre aprovecho y pido, esto ya hace muchísimos años, la obligación en todos los colegios que haya una asignatura que trate la violencia de género, el bullying no lo pronuncio bien, la homosexualidad, etcétera. Gracias, Aurora. Gracias, Luis. John. Hola, buenas tardes. Bueno, yo va mi saludo y mi agradecimiento a los dos ponentes que tenemos. A ti, Aurora, mujer joven, comprometida, que estás en León, y que precisamente, además de decirnos lo bien que funcionáis, que no tenemos ninguna duda, nos has venido a recordar que ayer fue un día muy importante para todas las mujeres. Nosotras, las mujeres, exigimos ser tratadas con dignidad, en igualdad con los compañeros. No queremos ser consideradas simplemente como un apéndice, como una costilla, como un florero que se pone a nuestro lado. Queremos tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y por eso llevamos muchos años trabajando, unas veces más o menos comprendidas y otras veces injustamente incomprendidas y tratadas. Yo creo que eso se va reformando de alguna manera y te quiero dar las gracias a ti por tu juventud, por estar ahí y porque de alguna manera nos has dicho efectivamente lo que significamos las mujeres. Muchas gracias. Y a ti, Joaquín, decirte que nos has dado pues la idea de lo que aquí estamos trabajando. Nosotros llevamos aquí mucho tiempo diciendo lo que somos y a dónde nos dirigimos. Por supuesto, somos antiguos algunas luchadoras y por unos derechos que, por supuesto, ni el franquismo ni la monarquía nos va a dar. Somos personas libres y conscientes. Y además, casi todas, yo por lo menos te lo puedo decir en mi caso, venimos de familias republicanas. Entonces, lo que no vamos a aceptar de ninguna manera es esta especie de, bueno, pues es que vais a ser una república bananera. Cualquier república, incluso bananera, es mejor que una monarquía que vive como una especie de larva que engorda y que vive todo a su alrededor a costa de las personas que trabajamos y que no estamos de acuerdo de ellos. Entonces, por supuesto, vamos a seguir trabajando para que esto se dé la vuelta y de alguna manera, yo no sé si la voy a llegar a ver, yo soy muy mayor y no sé si veré la tercera, pero estoy convencida que mis hijos y nietos la disfrutarán,
porque efectivamente, por muy malo que sea un presidente, una presidenta de la República, tiene un tiempo para terminar, mandarla a su casa o donde sea y que vuelva otro. Y decirte una cosa, Joaquín, yo no sé cuántas mujeres estarán en las organizaciones, pero te voy a decir una cosa que es muy importante que lo sepas. La República, la tercera, o es feminista o va como feminista, desde luego no habrá República. Las mujeres que hicieron un papel importantísimo en la anterior, a pesar de sus propios, bueno, de toda la vida que llevaban, de su propia falta de educación en algunos casos, por lo que se les negaba ese derecho a participar y a ser, eso se ha dado la vuelta. Y las mujeres hoy en día exigimos estar en igualdad con estos hombres que van a seguir la República. Por lo menos te lo puedo decir que es en mi caso y en muchos más que conozco. Por eso vuelvo a insistir que la tercera o es feminista o no será. Y gracias. Bien, por alusiones primero Aurora, a ver si quiere responder algo y después ya Joaquín. Aurora, algo que... Bueno, más que responder, estoy muy de acuerdo, muchísimas gracias por lo que estáis diciendo. Bueno, lo que decía el compañero de la asignatura es que ese sí que es un tema complicado de meternos. Ya sabéis que ojalá hubiera una buena educación afectivo-sexual en los colegios y en los institutos y eso iríamos parando, ¿no? Esta rueda, o sea, disminuyéndola, pero el problema es que no hay forma de, claro, esto viene desde arriba, cuando se han propuesto este tipo de asignaturas transversales o de contenidos, ya sabéis que viene la extrema derecha a decir que es que entonces vamos a adoctrinar, etcétera, etcétera. Entonces, entre unas luchas y otras, mientras tanto no se hace. Al final, ¿qué se hace? Van un día o dos a alguna asociación de estas feministas a los institutos a darles una charla y con eso solo no es suficiente. Entonces, claro, pues así está pasando que al final, pues ayer lo destacábamos en la manifestación y en el manifiesto, hablábamos, por ejemplo, de lo que está suponiendo ahora mismo los efectos perniciosos en la juventud de la pornografía, que eso está suponiendo que hay más violaciones en grupo, cosas que incluso vosotros los pensionistas y jubilados que estáis en esta plataforma, que venís de cosas terribles y de una injusticia hacia las mujeres enorme, habéis pasado por unos años como de libertad y de cosas que de mucho mejor, ¿no? de este efecto en igualdad, que ahora estamos un poco aterrorizadas diciendo, ¿pero qué está pasando? O sea, que quiero decir que por eso ese trabajo con la juventud que decía el compañero en los institutos es importante. Pero claro, no nos dejan introducirlo como algo normal, habitual. Entonces, claro, al final es lo que ven en los medios. Entonces, todo esto está siendo, bueno, pues muy complejo. Muchas gracias. Es muy importante. Y lo que decía la compañera de la Tercera República, de que será feminista, pues es que tiene que ser. Gracias, Aurora. Adelante, Joaquín. Mira, si no os importa, yo prefiero contestar varias preguntas a la vez, por el tema de que muchas veces así no nos repetimos tanto las preguntas como las respuestas, porque muchas veces si no nos liamos. Entonces yo prefiero contestar 3 o 4 juntas, y si es que las hay, y entonces pues es lo mejor. Sin problema, cuando consideres que tienes preguntas para responder, me avisas, ¿vale? De acuerdo. Vicente Poza. Ahora, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Aurora, gracias a Joaquín. En primer lugar, decir, Aurora, esto no es una plataforma. Aquí confluimos muchas plataformas y una de nuestros objetivos es que no solamente estemos los pensionistas, queremos estar pues, con todos los movimientos que están buscando lo mismo que nosotros, que estén peleando por los derechos, por la igualdad, por los servicios públicos. Mira, para que veas, de toda nuestra tabla reivindicativa, que tenemos bastantes cosas que conseguir en el tema de las pensiones, hemos discutido y hemos llegado a la conclusión de poner en primer lugar, la primera de todas, es que la pensión mínima tiene que ser igual al salario mínimo y el 60% del salario medio interprofesional.
¿Sabes por qué? Porque pensamos que hay muchas mujeres, sobre todo mujeres que son pensionistas, que son las que están sufriendo las pensiones más bajas, pensiones que no dejan vivir con dignidad. Y una sociedad que diga que es una sociedad democrática, si no, las personas no pueden vivir con dignidad, nunca, nunca puede ser una sociedad democrática, porque es uno de los pilares que marcan una sociedad democrática, que las personas tengan dignidad. En cuanto a la igualdad, pues la igualdad de oportunidades, sobre todo, que haya igualdad de oportunidades para todo el mundo, para ricos y pobres. Habrá ricos, habrá pobres, pero que haya una igualdad de oportunidad para todo el mundo, no para que el que nazca rico sea cada vez más rico y muera rico y el que nazca pobre muera pobre. Luego, por eso aquí podemos estar, cabemos todos, siempre en la voz de las plataformas. Yo estoy aquí, pertenezco a la Asamblea Republicana de Alcorcón, estoy en Podemos, o sea, que pertenezco a otros grupos, hago más cosas y supongo yo pues que aquí habrá de todas las ideas y todos podemos expresarnos y estar unidos siempre que busquemos lo mismo. Luego he puesto aquí en el chat el correo electrónico y una página donde se pueden ver en estatal, están colgando de cara a lo de la consulta, irán poniendo ahí pues todas las bases, los protocolos y demás. Es interesante. También hay una cosa que no ha dicho Joaquín. Uno de los objetivos es concienciar a la gente que piense y que hay otra forma de Estado que no es lo que tenemos ahora, que puede ser también interesante y que no se deje en el olvido. Pero el tema de la consulta lleva un doble objetivo y es crear una red. O sea, ahora mismo cuando se haga la consulta, pues se irán poniendo de acuerdo distintas plataformas de distintas comunidades y todo eso todo ese trabajo, aparte de servir para concienciar a la gente, lo que se pretende también es que sirva para crear esa red y que no se pierda el contacto y hacer una gran telaraña de personas pues, que no estén de acuerdo con la monarquía, según la tenemos aquí, que bueno, ya lo ha explicado Joaquín, que no la hemos elegido nosotros. Es una cadena perpetua que los que teníamos 18 o 20 años en el año 78 votamos la Constitución y nos han castigado a que lo que votamos cuando éramos 20 añeros tengamos que morirnos sin poder modificarlo. Y la injusticia más grande es esa. No es que nosotros, por no habernos leído lo que votábamos y haber votado, estemos condenados a morirnos con lo que pensábamos cuando teníamos 20 años. Es que hemos condenado a nuestros hijos y a nuestros nietos a seguir igual, porque no hay quien lo cambie. Cuando los pensionistas dicen hay que las pensiones se tienen que... bueno, dos cosas. Los pensionistas dicen tenemos que poner las pensiones, blindarlas por la Constitución. Bueno, pues eso es tan imposible como quitar la monarquía, porque la monarquía está blindada en la Constitución. Eso sí está blindado. Eso es imposible quitarlo. Pues igual de imposible que es quitar la monarquía. Mirad una cosa, a ver cuándo nos toca a los demás que llevamos con la palabra pedida casi a 10 minutos. Vale, me callo. Gracias, Vicente. Aurora, algo que... Vale. El compañero que hable. Cuando quieras intervenir también, te digo lo mismo que Joaquín. Me avisáis y ya os doy palabra, ¿vale? Guillermo Fontán. Sí, bien, vamos a ver.
Y me fastidia muchísimo tener que interrumpir a nadie, porque esa no era mi voluntad, pero bueno, es que si no, otros también estamos pendientes de operatividad. Vamos a ver, aprecio muchísimo toda la exposición que puso Aurora, sobre todo con el sentido de rotatividad que debe haber en distintos colectivos, porque eso es una pedagogía tremendamente importante para que nadie se sienta jefe de nada y para elevar el nivel de participación activa y la corresponsabilidad entre todos los miembros de un colectivo. De verdad es que me agrada mucho y me alegro de poder escuchar el razonamiento en esa línea. Eso por un lado. Por otro, lo que se refiere a la república, por supuesto que las monarquías son una cuestión feudal. Es una institución obsoleta y feudal. Y tiene además su figura representa que nos están demostrando al resto de la ciudadanía, valga la redundancia, que ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar siempre dirigidos por una figura casi sobrenatural, ¿no? Es decir, y esto también es la cuestión del liderismo, es decir, siempre necesitamos un líder, un Moisés que nos lleve a la tierra prometida, ¿no? Y tiene también esa figura. Pero por tanto, de las monarquías no hay nada que esperar. Es una cuestión feudal y punto, y casi efectivamente con carácter de divinidad, para demostrarle al pueblo que necesitan siempre de una gran figura histórico-divina que los sepa guiar. Pero queda otra faceta, y otras muchas quedarán, esto requiere mucho debate, es qué tipo de república queremos y cómo las vamos a hacer, porque repúblicas hay muchas y vaya por Dios, tan desgraciadas como las monarquías. Entonces, es decir, república, sí, 1000 veces sí, pero a continuación, ¿qué tipo de república? Claro, porque república también era la de Pinochet en Chile y la de Salazar en Portugal, y la de la Unión Soviética también era república, el proletariado, ¿no? La dictadura del proletariado, en fin, todo eso. Y no quiero compararlas, no se trata de esa, pero al mismo tiempo que decimos república, sí a la república, 1000 veces a la república, pero hay que explicar qué tipo de república queremos y qué nivel de participación va a tener la clase trabajadora en esa futura forma de organización de Estado. Nada más. Francisla. Hola, buenas tardes. Felicitar a León, que han sido capaces de aunar criterios y tener un colectivo fuerte. Eso no es posible en todos los sitios. Por lo tanto, lo primero, mi felicitación para ellos. Después, Aurora, no es cierto que en los años 70 u 80 estuviésemos peor. No, ni mejor, ni peor ni mejor. Las mujeres estábamos igual. Se habían abolido ciertas leyes, pero pocas, como aquella del adulterio y de tener algunas prioridades, por ejemplo, el poder tener una cartilla en la bancaria o algo así. Pero en la sociedad, y sobre todo en la sociedad rural, la situación no había cambiado demasiado. A medida que van avanzando los años, el movimiento feminista, que en los años 70 estaba un poco más fuerte, un poco más, luego va decayendo. Lo que yo no sé es por qué. Porque, pues no sé, yo podría decir que mea culpa, ¿no? Aunque no sea católica. Pero en un momento concreto, sin saber por qué, el movimiento feminista se diluye. Y yo ahora mismo estoy orgullosa de ver cómo la gente, las chicas en Segovia, han tomado la iniciativa, las jóvenes, y son un grupo numeroso, con los cambios que pueda haber, o sea, las diferencias que pueda haber entre ellas, que existen. Pero lo cierto es que están ahí y han retomado con fuerza.
República, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a querer república? Joaquín, ¿hay una conexión entre todos los colectivos republicanos que hay en el Estado? Y nada más. Voy a intervenir. Sí, claro. Vale, gracias. Bueno, también porque me tengo que despedir porque tengo un compromiso ahora y me tengo que ir. Entonces, la verdad es que me está resultando muy interesante todas vuestras aportaciones y os felicito por este tipo de encuentro virtual que tenéis tan interesante. Me tengo que ir. Entonces, bueno, de acuerdo con lo que decía la compañera María Fuencisla, que la verdad es que, a ver, vamos a mejor, pero demasiado poco mejor, ¿no? Pero bueno, yo ahí sí he hecho la vista atrás, afortunadamente, bueno, pues estamos mejor, eso es así. O sea, entonces, bueno, todos y todas sabemos que antes se maltrataba de una forma mucho más continuada, no teníamos derechos las mujeres y esos ejemplos que ponías de las pues es verdad, ni siquiera el divorcio, o sea que afortunadamente sí que hemos, bueno, o sea, afortunadamente, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, no solo con el tema de la violencia, sino en todo lo que significa el feminismo y afortunadamente el feminismo, a pesar de divisiones internas que también hay, pues ahí estamos dando y es la única revolución que no causa víctimas, o sea, es la forma de cambiar las cosas, y es porque si no, no avanzamos. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Me tengo que despedir, pero ya le preguntaré a Manuel y a Enriqueta y bueno, muchas gracias por todo. Un saludo. Muchas gracias a ti, Aurora. Un saludo. Joaquín. Sí, bueno, yo voy a contestar un poco a John, Vicente, Guillermo y Fuencisla, generalmente, que son las personas que han hablado sobre monarquía y república. Vamos a ver. Vamos a empezar por el final. ¿Existe unión entre los colectivos republicanos? Pues la verdad es que no. Pero la verdad es que no por varias razones. A veces por la distancia entre unas y otras, otras veces por la forma de funcionar de los grupos políticos, de los distintos organizaciones que hay. Sí existen organizaciones a nivel estatal, sí existen organizaciones a nivel estatal en las que participamos los colectivos republicanos, aunque no todos los colectivos republicanos estén en esas plataformas. Pero bueno, pues una de las cosas que tiene la consulta estatal precisamente es una de esas, crear esas redes de la que también ha hablado Vicente, de personas que quieran unirse más y de hecho hay veces que hay colectivos republicanos que es que no saben cómo unirse a otros y nosotros los que estamos en organizaciones amplias no conocemos a esos colectivos republicanos, salen de vez en cuando, aparecen, tal colectivo republicano ha hecho no sé qué cosa. Entonces nos enteramos no de que se ha hecho esa cosa, sino que se ha hecho esa cosa por un colectivo que no conocíamos. Y efectivamente, pues si podemos ponernos en contacto con ese colectivo, es uno de los trabajos que tiene uno de los grupos de la consulta, precisamente el grupo de extensión, en hacer esas cosas posibles. Y bueno, pues eso es de lo que se trata. Una cosa que no hablé antes, pero bueno, pues lo hablo ahora, es que la monarquía española carece de legitimidad democrática directa. Nadie la ha votado. Se nos dirá que sí, que se ha votado la Constitución del 78. Pues dos razones. Una, la Constitución del 78 la hizo las primeras elecciones democráticas del 77. Pero resulta que los partidos políticos republicanos no nos pudimos presentar a esas elecciones. No nos legalizaron. El partido político que pertenezco, Izquierda Republicana, que ha tenido un montón de ministros durante la República, no lo legalizaron hasta 6 meses después de las elecciones. Y el resto de partidos lo mismo, republicanos. Y la mayoría de los partidos comunistas y algunos de los socialistas no se legalizaron en las primeras elecciones. Aparte de que en el referéndum del 78 había una pregunta. ¿Qué quieres?
democracia con rey o dictadura. Eso es lo que había. Eso es lo que había. Yo recuerdo en la campaña de la anterior a la 77, la del 76, la de la reforma política, que coreamos, puede que algunas de vosotros y vosotros os acordéis, el voto de la oposición no es ni sí ni no, es la abstención. ¿Por qué? Porque era el proyecto de Arias Navarro de que Falange se hizo la harakiri políticamente para seguir en el machito, y ahí se montaron la UCD y se montaron la Alianza Popular, la antigua Alianza Popular. No teníamos otro remedio. O no votábamos o teníamos que votar sí. Porque si a la Constitución, si votábamos no a la Constitución, las leyes que estaban vigentes eran las leyes franquistas. Teníamos una dictadura. Y para salir de esa dictadura había que votar una nueva Constitución. Pero esa Constitución ya tiene 43 años. Y ya va siendo hora de cambiarla. Igual se cambia por otra Constitución monárquica también. Igual. Puede ser. Podría ser. Porque es muy difícil quitar el tema 2. O sea, la segunda parte, que es la de la corona, de la jefatura del Estado. Pero es que hay que cambiar muchas cosas. Porque una cosa es que la Constitución reconozca derechos y otra cosa es que esos derechos se hagan efectivos. La derecha siempre dice que es que la Constitución pone que la escuela es gratuita. Sí, también pone que toda persona tiene derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Y tampoco se cumple. También pone que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, mirar los salarios que los hombres y los salarios de las mujeres, para el mismo trabajo. O sea, tampoco se cumple. Hay muchas cosas que no se cumplen. Bueno, pues habrá que hacer una Constitución que se cumpla, que hay que cumplirla. Y que se pueda hacer tranquilamente, sin mayores problemas. Es que la Constitución ya ha tenido, que yo recuerde, 3 cambios. Uno, para primar el derecho de las multinacionales a cobrar antes que los demás, por ejemplo. La Constitución actual, pues o votábamos, pues la votábamos, o a ver qué pasaba. Ya nos quedábamos con la ley franquista. Pues ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que votar esta porque no tenemos más remedio. Los partidos republicanos que han surgido, que estaban vigentes, no nos legalizaron por el miedo que había, el miedo que tenía Falange a que todos los republicanos que habían estado en la guerra y que estaban vivos votasen república. Por eso no se ha hecho constitución, no se ha hecho como en Italia o en Grecia, sobre todo en Italia, en Rumanía, en otros sitios donde había monarquía, y después de la Segunda Guerra Mundial hicieron un referéndum, monarquía o república. Ganó república, en Italia tenemos república. Ya está. Aquí no se ha hecho. Y se ha votado lo que no teníamos más remedio que votar que sí, porque no queríamos dictadura. Como no queríamos dictadura, cualquier cosa que venga, mejor será que la dictadura. Bueno, pues no teníamos otro remedio. ¿Y qué queremos? Pues que lo que queremos es democracia, igualdad y además participación ciudadana. Por eso el republicanismo del que me refería antes está a favor de los referéndums. Como se hacen en Suiza. En Suiza no hay mes que no haya un referéndum. A veces hay 2 y 3 juntos. La mayoría de las cosas se toman por referéndum. Y así se hace. Y ya está. Se vota y se vota. Y se tiene costumbre de votar. Igual que en Suiza se tiene costumbre de votar y no se tiene ejército, pero en cada familia hay un fusil. Porque se llevan el fusil a casa. Por si hace falta. Entonces tienen instrucción militar y tienen un fusil en casa que por si hiciese falta. Pues cosas así que se hacen en otros sitios, pues aquí habría que hacerlas también. Habría que hacer
incidir más en la igualdad, en los derechos de las mujeres, en los derechos de la juventud, en los derechos de los menores y las menores. Habría que incidir más. Y eso es republicanismo, aunque se esté en una monarquía. Esas cosas son republicanismo que se va avanzando hacia una república. ¿Qué tipo de república? Bueno, primero que tengamos república, después vemos. Se ha dicho antes también, y no precisamente por mí, pues se ha dicho antes, que después se vota, se hable república, y después hay que hacer una constitución nueva. Esa constitución nueva se pondrá el tipo de república que entre todas y todos decidamos. ¿Y quién lo decide? Nosotras y nosotros. ¿Por medio de qué? De los representantes que hagan esa constitución y cómo se eligen esos representantes democráticamente. Entonces, democráticamente elegiremos a los representantes que elijan que vayan a redactar esa constitución, y esa constitución saldrá, pues igual que los presupuestos generales del Estado se aprobaron ayer, por mayoría de la gente que esté de acuerdo. De acuerdo en determinados puntos. Que si quiere una república confederal, pues saldrá una república confederal. Yo, personalmente, y mi partido, estoy por una república federal. ¿Cómo? Pues similar a las autonomías actuales, pero con diferencias. Partiendo de la base de que todas las personas debemos tener los mismos niveles y derechos, vivamos donde vivamos, mientras que sea dentro del territorio español, pues vivamos donde vivamos. Si yo me quiero hacer tal cosa, quiero estudiar, oye, que cuando yo estudié geografía, los montes se llamen igual aquí que en Andalucía o en Galicia, cambiando el idioma, pero que se llamen igual. Y que las batallitas pues se las hayan ganado, no se las hayan ganado. No hacer como los franceses, que tienen el Arco del Triunfo nombres de ciudades españolas donde dicen que han ganado batallas y cuando no las ganaron. Como por ejemplo Gerona. Está allí puesto y a Gerona no entraron. Pero bueno, así, pues eso así. ¿Y qué más? Pues la consulta de concienciar, efectivamente. Concienciar a la gente de esa necesidad de la República. Y efectivamente, también, como decía Cham, la República debería ser feminista. Igual resulta que las personas que hacen la Constitución de la Tercera República, pues no lo hacen feminista. Esperemos que no sea así. Pero si no lo hacen feminista, pues no será feminista. Pues ¿qué le vamos a hacer? Que hay que luchar para que lo sea. Efectivamente, como dice John, o es república, o no será una verdadera república, será otra cosa, será una república bananera. Y otra cosa, yo pertenezco, igual que Manuel, a la plataforma de Lunes sin Sol. Es decir, que si hay alguna pregunta específica para la plataforma de Lunes sin Sol, el hecho de que no esté Aurora tampoco sería ningún problema para que o Manuel o yo podamos contestar. Gracias. Marino, de los lunes también tenemos aquí a Enriqueta, que quedó en sustitución de Aurora porque Aurora se tuvo que ir. Entonces, si alguna pregunta le queréis hacer, tenemos aquí a Enriqueta. Marino. Sí, buenas tardes a todos y a todas. No valorar la experiencia de León en cuanto a una forma muy original, pero por otra parte muy motivadora para tener las organizaciones más motivadas a la hora de preparar el manifiesto cuando les corresponda, la tonicidad cada 6 meses, etcétera. Por tanto, me parece que es una experiencia muy, muy interesante, ¿no? En cuanto a aclaraciones para Joaquín, es decir, he entendido que el republicanismo defiende la igualdad de las pensiones y la igualdad de los salarios. Yo entiendo que en el tema de igualdad de salarios querrá decir a igual trabajo, igual salario. Es decir, no entender que, por ejemplo, un oficial de construcción o un oficial de mecánica tengan que ganar necesariamente igual, ya sea en Madrid o ya sea en Badajoz, ya sea en Cataluña, ¿no? Es decir,
Y en el tema de las pensiones, es decir, el tema es un poco más peliagudo, es decir, el movimiento pensionista sí que está trabajando y luchando porque las pensiones mínimas se igualen al salario mínimo interprofesional y cuanto antes mejor, es decir, esa es una aspiración del movimiento sindical en su conjunto y como el intentar de tener pensiones mínimas para todos los ciudadanos por encima del nivel de pobreza, es decir, esa es una aspiración de varias organizaciones a nivel europeo y a nivel nacional, pero en cualquier caso, es decir, la pensión mínima en España se iguale cuanto antes mejor a salario mínimo interprofesional. No entiendo de que la igualdad de las pensiones sea de que todas las pensiones tengan que ser igual al salario mínimo interprofesional, es decir, el pensionista que ahora esté cobrando 1.500 euros se le tenga que bajar por el hecho de que las pensiones sean todas iguales a salario mínimo interprofesional o a una pensión, si dijésemos, pues la pensión óptima fuese la de 1.300 euros, por ejemplo. Es decir, una cosa es igualar por arriba y otra por abajo. Es decir, yo creo que hay que intentar de que las pensiones mínimas tengan al menos el salario mínimo interprofesional, pero aquellas otras pensiones que a lo largo de su vida, por circunstancias X, pues les ha quedado una mayor prestación, no tengan que rebajársela. Quería aclarar esta cuestión porque no cabe duda que es importante, no tanto para mí, sino a efectos del discurso de la igualdad. Muchas gracias. Paco Hernández. Gracias, Isa, no, pero bajé yo la mano porque al irse la ponente, pues quería precisamente que diese su opinión desde el movimiento. Yo sé que cualquiera de los compañeros y compañeras que estéis aquí podríamos abordar el tema, pero quería conocer el planteamiento desde una persona que está organizada y movilizada para ese tema. Entonces, al haberse ido, pues ya no puedo hacerlo. Pero está Enriqueta que te lo puede explicar, ¿eh? ¿Oíste? Está Enriqueta aquí. Ah. Vale, que se lo puedes preguntar a ella. Enriqueta está en es la representante de la coordinadora de pensionistas de León, es la representante en la plataforma contra la violencia machista. Entonces está dentro de la organización y conoce perfectamente también el sistema. Claro, por eso le insistía a Paco, porque no me debió de entender cuando dije que quedaba Enriqueta para contestar. Entonces puedes preguntarle a Enriqueta sin problema. Vale, entonces sí hago el planteamiento. Muchas gracias. Bien, entonces Enriqueta, gracias por haberte quedado y así me permites hacer mi cuestionamiento y mi planteamiento. Vamos a ver, sabemos todos que es el problema de la violencia machista, es un problema de una mezquina y maligna educación, de un mezquino y maligno comportamiento, digamos, a través de la costumbre y a través de la tradición. Sabemos, y ya ha habido compañeros y compañeras que han participado que lo han dicho, que claramente a través de la educación y de la mentalidad y de las mentalidades sociales, es decir, cambiar el concepto social en la gente, pues es la forma de corregir esto. Pero eso lleva su tiempo, eso es a largo plazo. Y desde luego, ahora y aquí, yo creo que claramente las medidas policiales y judiciales no son las únicas que pueden ayudar a resolver cuanto antes y a mitigar incluso en gran medida el problema. Entonces, ¿qué opinión tenéis desde una organización movilizada en este sentido? ¿En qué otras medidas de ahora y aquí deberían de adoptarse para atajar más rápidamente este problema? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mira, hay un pacto de Estado contra la violencia de género. Ese pacto de Estado, si se cumpliera, muchos de los problemas que tienen las mujeres ahora se podrían, si no evitar del todo, sí mitigar. Por ejemplo, en ese pacto de Estado se dice que toda mujer maltratada
tiene derecho a ser escuchada, a ser atendida, a salir del hogar del maltratador, propiciándole un techo habitacional para ella y para sus hijos e hijas en caso de que tuviera. No, esto no se está llevando a cabo, y no se está llevando a cabo porque no hay dinero, porque los papeles lo aguantan todo. Pero si tú a una ley como es esta del Pacto de Estado contra la Violencia Machista no la dotas económicamente, no vale para nada. Ahí en esa ley también dice que todas las mujeres que nos sentimos maltratadas en cualquier momento tenemos derecho a una atención psicológica en las 24 primeras horas. Pero tú llamas a tu asistente social, que es por lo menos aquí en León, por el medio por el que tienes que procesarlo. Y este asistente social te deriva a la seguridad social. En León, concretamente, en la seguridad social hay 11 psicólogos y psicólogas para 122.000 personas que son. Entonces, tú llamas por teléfono y te dan cita a lo mejor para dentro de 6 horas. Perdón, de 6 meses. Claro, para cuando te den la cita ya no te vale para nada. En ese pacto de Estado también se habla de que en la educación tiene que haber una asignatura transversal que estudie la educación afectivo-sexual de todas las niñas y niños. Esto nunca se ha llevado a cabo. Como ello, seguiría poniéndote muchos ejemplos, pero principalmente te digo, si se cumpliera el Pacto de Estado contra las violencias machistas, andaríamos muchísimo camino. Gracias. Gracias, Enriqueta. Raúl. Bueno, sobre el tema de la República, quería hacer algunas reflexiones. Me parece que Guillermo ha puesto un poco el dedo en la llaga al plantear qué tipo de república queremos. Es decir, el Estado, que puede adoptar distintas formas, república, dictadura, etcétera, monarquía, está en manos de una clase social. Esa clase social puede ser representada por distintas formas del Estado. Como bien dijo el compañero, hay repúblicas que son más parecidas a una dictadura que a otra cosa. El principal representante del país republicano, Estados Unidos, está en plena descomposición, es decir, está en un estado de prácticamente llegó al borde de la guerra civil cuando Trump ordena la invasión, la ocupación del Congreso. Es decir, que ser republicano no es sinónimo de igualdad, de democracia, de justicia, etcétera, etcétera. Porque la clase que lleva adelante la república es la burguesía, es el capitalismo. El capitalismo ya perdió en la historia su momento más progresista y ahora está en descomposición. Una de las cuestiones centrales entonces es hacer también el balance de qué pasó acá con la república, con la Segunda República, porque querer construir una república sin sacar el balance de lo que pasó cuando tuvimos una república es que vamos a cometer los mismos errores. También se vio, como decía el compañero Guillermo, que acá ha habido, a partir de 1917, repúblicas socialistas, repúblicas obreras. Eso no se menciona. ¿Qué son las repúblicas socialistas? ¿Qué pasó? Es decir, el tema es bastante profundo y bastante amplio, que merece toda nuestra atención. También está el tema de que no había otra cosa, no se podía hacer otra cosa. Nos presentaban monarquía o con elecciones o franquismo. Y en realidad era lo mismo, porque ahora tenemos franquismo
parlamentario con monarquía y la Iglesia. Pero, ¿qué quiere decir que no se pudo hacer otra cosa? Estaba la izquierda que el Partido Comunista y el Partido Socialista aceptaron el chantaje de la monarquía, de la Iglesia y del franquismo, para hacer un armado, un andamiaje que continuara ese franquismo, el atado bien atado de Franco. Eso contó con el aval de la izquierda, que controlaba y que dirigía todo el movimiento obrero y todo el pueblo que en ese momento estaba luchando contra el franquismo, que ya estaba en retirada. Había otra posibilidad, pero esa izquierda lo impidió. Es decir, acá hay que hacer todo un balance del conjunto. Yo creo que el tema de definir qué es una república y quién está interesado en este momento en una república, los más interesados en una república son los más explotados, los más oprimidos. Los trabajadores, por ejemplo. Y los trabajadores van a querer una república donde nuevamente la banca, los grandes grupos económicos, los grandes grupos capitalistas vuelvan a oprimirla. Evidentemente que no. Los mismos grupos económicos que están ahora estuvieron con Franco y van a estar con cualquier otra cosa. Son los que controlan el Estado. No importa la forma que tenga el Estado. Decía un revolucionario que la forma más democrática, aún la forma más democrática de la República, era una dictadura. Para los trabajadores sigue siendo una dictadura. Pregúntenle a un trabajador si en su lugar de trabajo hay democracia o no hay democracia. Nunca la habrá. Ni bajo una dictadura democrática, ni bajo una república, ni bajo un régimen que esté dominado por el capital. Siempre va a haber una dictadura. Entonces, el tema hay que profundizarlo porque, y hay que explicarlo, y hay que sacar el balance de la historia, por lo menos desde la Segunda República hasta ahora. La otra cuestión que tiene que ver con esto, que es el tema de la mujer, el tema del feminismo. Ayer se conmemoró, digamos así, se hicieron protestas por todo el Estado con el tema de la lucha de la mujer, por los derechos de la mujer contra los feminicidios. Seguramente todos estos movimientos de mujeres seguramente se reivindican, o la gran mayoría se reivindican republicanos, se reivindican democráticos, etc. Yo hasta ahora no leí, y esto desde hace muchos años, varios años, ninguna declaración de estos grupos feministas, de estas marchas, de esta convocatoria, que denuncien a la monarquía, al franquismo y a la Iglesia. Es decir, se habla de la mujer, se habla de la explotación, y tampoco se habla del gobierno. El gobierno más feminista de la historia, la mujer ha ido retrocediendo en estos 2 años de gobierno. Lo dicen las mismas declaraciones de estos colectivos que convocan a la marcha. El tiempo, por favor. Pero tenemos una ministra feminista, un ministro de la mujer, un ministerio de la mujer y un gobierno más feminista, y nadie le pregunta qué está pasando con este gobierno. Con mayoría feminista dentro del gobierno, la mayor parte del gobierno son mujeres. Entonces el problema del Estado y el problema del gobierno es qué clase social gobierna, en manos de quién estará el Estado en este momento. Sea república, sea monarquía o sea lo que sea. Ahora está claro que no es lo mismo una dictadura que un régimen democrático, pero tampoco hay que ocultar que el régimen más democrático sigue siendo una dictadura disfrazada de democracia contra los trabajadores. Arturo. Bueno, buenas tardes. Yo estoy perdiéndome porque tenemos 2 temas tan interesantes y estamos saltando de uno a otro que yo no sé con cuál quedarme. Lógicamente yo propongo que el tema feminista y la igualdad de la mujer ante la vida, no ante la ley que es un chanchullo, sino ante la vida lo que hay que conseguir, pues se plantee en un debate monográfico sobre ello en nuestro espacio, ¿no? Yo pensé que íbamos a hablar de la República. Bueno, el tiempo que me queda voy a hablar de reflexiones sobre la República, que es lo que estuve pensando durante estos días, porque pensé que era el tema de hoy. Vamos a ver, lo que llama la atención sobre el tema de la República, más que preguntarse qué tipo de República queremos, es por qué la izquierda no está poniendo como reivindicación principal o como lucha y objetivo principal conseguir la República. Y parece ser que todo el mundo se consuela con que vamos a tener monarquía para toda la historia que nos viene a continuación, ¿no? Nadie se plantea de algo tan elemental de que no somos ciudadanos, somos súbditos. Nadie se plantea de que la
la monarquía que tenemos hoy es de un golpe de Estado, salió de un golpe de Estado que duró 3 años defendiéndose el pueblo como pudo, que es golpista, y resulta que en una democracia pues parece ser que nos conformamos. Y en este momento llama la atención sobremanera de como el rey, lógicamente, no gobernaba, el rey reinaba pero no gobernaba, pero tampoco reinaba, sino que robaba solamente, en el momento histórico que tenemos en la mano, de que se demuestra que la Casa Real, esta que nos han impuesto el fascismo, son ladrones todos, desde Urdangarín hasta el último mono, son absolutamente todos ladrones, todos corruptos. El rey que tuvimos hasta ahora tuvo que marcharse escapado con todas sus maletas llenas de dinero y tal, y resulta que en un momento histórico tan importante de demostrar que la monarquía es algo tan despreciable, tan sin sentido y tan demangantes en este momento, que solamente vale para robar, nadie se plantea como reivindicación política en la izquierda, como eje fundamental, el que no tiene sentido que sigamos con una monarquía. Es lo que me llama la atención del régimen del 78, ya caduco, como nadie se está planteando este tema, ni Podemos, ni PSOE, ni el PC, ni nadie como eje principal, lógicamente, de acabar con el régimen del 78, corrupto, monárquico y golpista, también continuador de Franco, como bien dijisteis algunos, y nadie se lo plantea. Es lo que más llama la atención a las gentes de izquierdas. Cómo la izquierda no se está planteando esto como lucha principal, acabar con la monarquía corrupta y fascista y ladrona. Simplemente era eso. Se me quedaron algunas cosas en el tintero. Gracias, Arturo. Joaquín. Joaquín, el micro. Ahora. A ver, quiero contestar un poco a todo lo último. Marino, no. Es decir, la igualdad de las pensiones no quiere decir que todo el mundo tenga la pensión mínima o la misma pensión. Evidentemente, la igualdad de las pensiones por abajo. La igualdad de las pensiones por abajo quiere decir que haya una pensión mínima suficiente, que efectivamente queremos que sea eso, el 60% de la pensión media y un mínimo de salario mínimo interprofesional. En cuanto a Raúl, y puede que también Arturo, vamos a ver, que ahora la clase política es capitalista, bueno, pues porque es lo que hemos votado. Es que es lo que hemos votado. Si hemos votado eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Y que la izquierda del 78 avaló la Constitución monárquica. Ya he comentado antes que es que los partidos republicanos no pudimos presentarnos a las elecciones del 78, con lo cual la Constitución no contó, o sea, no pudimos forzar algo en la Constitución del 78 los partidos políticos republicanos. Y además estaba el miedo por parte de la derecha a que los republicanos copasen el Parlamento por la fuerza que habían tenido y que seguían vivos, y estaba el miedo de la izquierda al golpe de Estado militar, como se demostró en el 81, que el golpe de Estado de Tejero. Es que además hay otra cosa. Esto hace más de 40 años y los pensamientos de entonces no valen para los de ahora. Igual que el derecho al sufragio no es lo mismo en este siglo que en el siglo XIX, porque la mentalidad es completamente distinta. Se va avanzando, y menos mal que se va avanzando, es evidente que se tiene que ir avanzando. En las conquistas sociales, que se está avanzando pues desde la prehistoria hasta ahora. Y cada vez tenemos más conquistas sociales, al igual que tenemos cada vez más esperanza de vida. ¿Por qué? Porque mejoran las condiciones. Poco a poco, pero mejoran las condiciones sociosanitarias de la población y también las socioculturales. Antes era imposible enseñar a leer, enseñar libros, porque la gente no sabía leer.
Durante los primeros años de la dictadura, lo que se hizo fue fusilar a los maestros, porque eran los que enseñaban, y a la gente que leía en las plazas públicas, porque eran los que enseñaban. Leía el periódico en el círculo republicano, en el círculo o en el círculo agrícola que hubiese en su sitio. El médico leía el periódico que llegaba a él y lo leía para que la gente se enterase. Ahora ya no. Ahora ya la gente sigue sin leer, porque lo que hace ahora es escuchar la tele, y así es todavía peor que cuando se leía poco, desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿y por qué la izquierda no plantea la república? La izquierda sí plantea la república. El que no plantea la república es el Partido Socialista. A ver si hay una poca distinción, creo yo, una pequeña distinción. Por ejemplo, mi partido, Izquierda Republicana. Izquierda Republicana es un partido fundado por Manuel Azaña en 1934. En aquel momento y actualmente, la ideología que predomina en Izquierda Republicana es el radical socialismo, como en otros países de Europa. Pero en otros países de Europa, por ejemplo en Francia, el Partido Radical, que es nuestro hermano político con unas ideas muy similares, está a la derecha del PSOE, del Partido Socialista. Y teniendo las mismas ideas, Izquierda Republicana está a la izquierda del Partido Socialista. Pero es que para estar a la izquierda del Partido Socialista no hay que correr mucho. O sea, no hay que correr prácticamente nada. El hecho de que en los años 70, en los años 70, los primeros 78, 79 y por ahí, en las sedes del Partido Socialista, del Partido Comunista, no estaba la bandera republicana, y en algunos estaba la bandera bicolor. Resulta que en el Partido Socialista sí estaba la bandera republicana, en la sede del Partido Socialista. Estaba la bandera republicana en la sede del Partido Socialista, por lo cual, aunque no nos sacaban a la calle, estaba bien, porque según ellos es una cosa que no se discute, ya que la monarquía viene de Dios. Resulta que a los demás les pasa una cosa parecida, y es que no quieren república, no quieren moverlo. No es que no quieran república. El Partido Socialista ahora es accidentalista. Lo mismo que era la CEDA en el 33-34, que era accidentalista. Le daba igual monarquía que república. El Partido Socialista le pasa lo mismo. Le da igual monarquía que república. Lo que sí está claro es que cuando cogemos monarquía y cogemos república, aparte de los derechos democráticos que se nos quitan con la monarquía, como es elegir al jefe del Estado, está la impunidad. Yo sí considero lógico, desde un punto de vista lógico, que mientras se está gobernando, debe haber algún tipo de impunidad, mientras se está gobernando. Pero cuando se termina de gobernar, que es cuando se te acaba tu periodo de 4 años si no te vuelven a reelegir, o de 8 si es lo que pone la Constitución, de que no puedes volver, se te juzga. En muchos sitios se hace así, en otros sitios se te juzga directamente según estás. Pero es que en España no se te juzga. Al jefe del Estado no se le puede juzgar. Sabemos de sobra toda la pasta que se ha llevado el ciudadano Borbón, el que nació el mismo día que detuvieron a mi padre. Eso lo sabemos, pero resulta que no se le puede tocar. En Estados Unidos, por ejemplo, los regalos. En Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos le pueden hacer regalos, pero no se los queda a él. Cuando termina el mandato los tiene que devolver. Y me parece que se puede llevar a su casa los regalos que no superen, no recuerdo ahora mismo si son los 100 euros, los 100 dólares o los 10 dólares. Muy poco dinero que se puede llevar ese a su casa. ¿Qué pasa en España? Pues el bribón se lo regalaron una serie de empresarios, pues para que fuese allí de vacaciones. Nosotros te regalamos este barco que es de aquí hasta allá, y resulta que además tú no pagas el barco, pero es que no pagas el mantenimiento lo paga el patrimonio del Estado.
Bueno, pues eso es uno de los costes que hay que poner. Porque, por ejemplo, también dicen los monárquicos y los occidentalistas que al fin y al cabo los costes que tiene una monarquía y los costes que tiene una república son similares, cuando es completamente falso. Y una cosa son los costes que tiene el jefe del Estado como tal jefe del Estado, que prácticamente sí son iguales, lo mismo da que tenga que ir el rey o el presidente de la República de viaje oficial a Argentina, gastan lo mismo. Prácticamente se gastan lo mismo. Los aviones, la residencia, la acompañante, la escolta, todo eso es lo mismo. Sí, y ya está. Pero resulta que es que el jefe del Estado monárquico, el jefe del Estado republicano, tiene su salario y cuando se termina su mandato, pues tiene su salario otro y él se va a su casa o al puesto que tenga. Pero es que el monárquico resulta que tiene que pagar a toda la familia. Y es que paguen como conejos. Tienen familia por aquí, familia por allá, para allá, para aquí, para allá. Aparte de las queridas, pues resulta que lo que tienen es muchísima familia y todo por costa, no de ellos, sino a costa del erario público de toda la ciudadanía. Eso por ahí. Y por ahora lo dejo 8:15. Si hay un par de preguntas más, las contesto y si no, pues a nuestra disposición de todas formas. Tenemos 5 palabras más. Juan García. Juan. Hola, muy buenas. De nuevo un saludo para todas y todos. Bueno, yo quería hacerle un par de preguntas, espero no cantinflear y que me puedan entender. Es para Joaquín. Yo quería preguntarle si se sabe en qué medida está implantado el republicanismo en el ejército y cuerpos de seguridad del Estado. Si se tiene algún dato, ya que nadie habla de estas cosas. Y yo considero, no es que haya leído mucho, soy republicano, pero la verdad he leído muy poco de la República, no como mi mujer, que no es republicana, es monárquica y se sabe toda la historia del republicanismo. Pero yo he leído algo acerca de que fue vital para implantar la anterior república. No eran las mismas circunstancias, como han dicho ya algunos compañeros, pero que fue vital para implantarla el ejército, ¿no? A que me corrijan si no estoy en lo cierto. Por otro lado, hay también algo que ha dicho Joaquín que me ha quitado de la boca, porque yo lo he repetido en las reuniones que hemos tenido aquí con la plataforma de jubilados y jubiladas. Lo de igualar, o sea, la reforma que se iguale por abajo. No sé si ha dicho algo Rodrigo, si digo bien o no. Joaquín, perdón, ¿vale? Que ha dicho que lo de igualar las pensiones por abajo es algo que yo he defendido en todas las reuniones. Y claro, los que cobran mucho como que no están por la labor y no quieren ni oír hablar de ello. A ver si esto me lo puede ampliar un poco más. Muchas gracias y perdón. Hasta luego. Isa, tienes el micro cerrado. Pablo Manuel, gracias Manuel. Pablo Manuel, adelante. Sí, voy a ser muy breve. De todo lo que se lleva hablado, es que yo creo que la Tercera República, si algún día se alcanza, o será socialista marxista o no lo será. Eso es todo, gracias. Gracias, Pablo. Fuencisla. Fuen. Había bajado la... vale. Porque lo que ha dicho Joaquín, en general, coincidía bastante con lo que yo pienso. Solo quiero añadir una cosa, y es que no estamos peor que en la época de Franco. Eso es para haberlo vivido. Y las personas que hemos vivido esa época sabemos claramente que peor no estamos, que tenemos mucho que mejorar, eso es evidente. Nada más que eso. Gracias, Fuen. Raúl. Quería precisar algunas cosas. Sobre la base de lo que plantea también Arturo. Dice, ¿por qué nadie se plantea terminar con la monarquía?
Bueno, volvemos a un poco a lo que yo planteaba antes. La izquierda está integrada al régimen monárquico. La izquierda, por más que diga que es republicana y antimonárquica, está en un Estado cuyo jefe es el monarca. De la misma forma que el PSOE ya no es socialista y el Partido Comunista ya no es comunista, está claro. Entonces, digan lo que digan, los hechos son los que son. Y es más, no solamente están integrados, sino que lo defienden con uñas y dientes. Recientemente incluso han votado 2 candidatos de la derecha para el Consejo de la Magistratura, cuando decían que eran la barrera contra la derecha. Es decir, no nos podemos guiar por lo que dicen, nos tenemos que guiar por lo que hacen y por su trayectoria. Entonces, esta izquierda evidentemente no está contra la monarquía, no está contra el régimen monárquico clerical y evidentemente no sirve para la lucha por ningún tipo de república, ni siquiera por la democracia, porque ahora en la huelga de Cádiz militarizaron toda Cádiz, le mandaron una tanqueta incluso, y dicen que y Enrique Santiago, secretario de Estado, dice que tienen que confiar en el gobierno. Los ministros comunistas, ¿está claro? Bueno, entonces, está claro que esta monarquía, este régimen, que fue fundado sobre la base de sangre y fuego, no se va a ir porque nosotros le metamos un papelito que le digamos queremos república. ¿Está claro? Entonces tenemos que hacer un balance de la historia reciente y de la historia de unas décadas atrás para ver qué fue lo que fue pasando todo esto. 30 segundos, Arturo. ¿Por qué llegamos a lo que llegamos? Sobre lo que dice Joaquín. Joaquín, digamos, muestra que un callejón sin salida. Dice, no lo pudimos hacer porque había miedo, porque no pudimos votar, porque no se podía, porque la alternativa... Bueno, entonces estamos fritos. Es decir, nunca se va a poder hacer nada porque al que se arrodilla ante los hechos consumados nunca va a poder cambiar la realidad. Entonces, lo que hay que cambiar es justamente esa realidad. No con las reglas que nos dan desde arriba, sino con las reglas que tenemos de abajo. Nada más. Arturo, habías levantado la mano, es que te tengo apuntado, pero ahora no sé. No, vale. Pues entonces no hay más palabras. Joaquín, adelante. Sí, para terminar, son 8 menos 10, vamos a ver. Juan preguntaba sobre el republicanismo en el ejército y en el cuerpo de seguridad. Pues oye, la verdad es que no lo sé, y lo saben ellos tampoco. Creo que tampoco lo saben ellos. Una anécdota, solamente una anécdota. Una de las veces coincidí con uno de los escoltas de Gaspar Llamazares cuando era coordinador de Izquierda Unida, en una manifestación. Como todos sabemos, todos los dirigentes de los partidos políticos llevan escolta. Aunque no se note que están los que estamos más acostumbrados y sí notamos quiénes son los escoltas. Bueno, pues yo le pregunté, oye, ¿esta cómo está? ¿Os designan lo que tenéis a las personas que tenéis que escoltar o no? Me dice, no. De hecho, no. Dice, lo único que hacen es preguntarnos, ¿a quién quieres escoltar? O al revés, fulanito de tal, ¿quién quiere participar en su escolta? Y evidentemente, los que participamos somos afines a esa persona, porque es que además, si no, no nos podremos escoltar para lo que estamos. Y lo que estamos es para ponernos en el medio si alguien les quiere pegar un tiro. Eso es lo que me dijo esta persona que la escolta de Gaspar Llamazares. Otro dato. Hace unos días en León tuvimos una jornada que hicimos sobre una cosa que no tiene nada que ver con esto, y una de las personas que estaba era policía. La persona que estaba en otra cosa había sido policía hasta hacía unos días, o sea, hace poco, 1 año o 2 años. Esta persona me dijo que él había entrado en la policía en Madrid cuando en las primeras elecciones municipales. Recuerdo perfectamente que las elecciones, yo soy madrileño, aunque vivo en León ahora, en las elecciones municipales, las primeras, en Madrid estaba Enrique Tierno como alcalde y Ramón Tamames en representación del Partido Comunista como primer teniente de alcalde. Bueno, pues Ramón Tamames hizo a los 6 o 7 meses de empezar como concejales,
hizo la visita por los barrios para explicar lo que estaban haciendo y todas estas historias. Bueno, y una de las cosas que dijo fue, hay puestos de sobra en la policía para la gente que quiera apuntarse, dice, porque hay muchos puestos. Bueno, pues esta persona era una de esas que cogió esos puestos, que no quería la izquierda, por aquello de que si la policía, tanto municipal como local, como nacional, eran cuerpos represivos de la dictadura, pero se fueron integrando. Y efectivamente, bueno, pues el Sindicato Unificado de la Policía, no vamos a decir que es de izquierdas, porque no todos lo son, pero sí que tienen posiciones de izquierdas. En el Ejército, durante la dictadura, tuvimos a la Unión Militar Demócrata, los llamados Húmedos, los que conocemos todas y toda la personalidad que tenemos, y eso fue un germen que después ha seguido estando. En estos momentos no sé yo qué cantidad de peso tendrán, pero lo que sí sé es que por lo general están a cumplir lo que les dice el gobierno. Lo que les dice el gobierno, que en unos casos es pegar palos, como en Cádiz, y en otro caso es quitar las multas, como en León. León se han quitado, bueno, eso fue cosa de su delegado, pero lo cumplía evidentemente la policía, que se quitaron las multas de la pandemia. Sí, archivaron todas. Y de hecho hay 1.700 multas de la pandemia que se tienen que devolver porque las habían cobrado. Pues eso es un poco, depende en cada sitio, un poco más o un poco menos. Durante el año 81 es hace 40 años. En el año 80, hace 40, casi ya 42, fue en febrero, el golpe de Estado de Tejero, pues tuvo la repercusión que tuvo, poca. Solamente en Madrid y en Valencia, por lo menos así que se sepa. Que luego hubiese aceptado más o no sé qué, bueno, puede ser, pero de hecho de ahí no pasó. Y de ahí hay mucha gente de izquierda juancarlista, hasta hace 4 días que se han dado cuenta de lo sinvergüenza que es el rey emérito. Y yo creo que eso es todo por ahora. Bueno, Fuencisla sí hablaba de que no estamos peor que en la época de Franco, pero eso lo sabemos los que estuvimos en la época de Franco. Somos los que estamos aquí ahora. Porque la gente de ahora, pues no le pregunten ni siquiera quién es Franco, no tiene ni puñetera idea de nada, o que se lo enseñan como se lo enseñan. A ver si hay una educación pública mejor y de calidad para todas las personas y estas cosas pasan. Que ese es otro de los problemas que tenemos, que es que cuando hablamos uno de nosotros o de nosotras de lo que pasó o de lo que dejó de pasar, resulta que son es el abuelo Cebolleta el que está hablando. Y entonces, pues claro, si es el abuelo Cebolleta el que está hablando, pues no tiene caso porque es que no tienen ni idea, si no hay más que verlo por ahí de vez en cuando que te colocan la guerra de la independencia en el siglo XV y cosas así. O sea, eso es otra historia. Y que es evidente que la república que venga, la tercera, tratará a la derecha de que sea, pero es problema de la gente que esté en ese momento, el que sea así o no. Es lo mismo que he dicho antes sobre la república feminista. Pues será lo que la gente que en ese momento esté vote a las personas que hagan esa constitución. Desde luego la constitución del 78 no sería lo mismo, no sería exactamente lo mismo que hay ahora si los partidos republicanos hubiesen estado en su redacción. Eso está claro. Pues no nos dejaron, pues mira, pues no nos dejaron, pues que trataremos de que la próxima votemos a las personas que queramos votar, no a las personas que salen en la tele. Y que, bueno, pues que la gente vote, porque es que resulta que después nos quejamos, y, bueno, ¿tú has votado? Pues no, pues te jodes y te aguantas. La próxima vez vota. O no es que yo vote a esto, pero resulta que pues ya sabes lo que tienes que hacer la vez que viene. No votar a eso, sino votar a otro. Pero es que claro, como aquí somos como somos y todos muy olvidadizos, pues es nuestra misión como personas que hemos estado en una dictadura y en una transición, contar
lo que pasó en la dictadura y lo que pasó en la transición. ¿A quién? A los que no han estado, a las personas que no han estado, para que sepan de qué va. Y repetir y repetir y repetir que la persona que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y yo, por ejemplo, aparte de mi padre, que le pidieron 2 penas de muerte, le echaron 30 años, pues tengo una prima desaparecida con Videla. Lo último que me dijo Amnistía Internacional de ella es que la habían tirado viva desde un avión, porque no habían encontrado otra forma. Pues mira, pues allí parece que se arregla un poco. En Chile, a ver cómo se arregla. A ver si se arregla para la clase trabajadora o para la extrema derecha. A ver si en España, dentro de 2 años, cuando tengamos que volver a votar, resulta que seguimos votando a quien no debemos. Y resulta que la clase trabajadora, los trabajadores que están en precario, en vez de votar a la izquierda, votará a Vox. Y así saldrán las cosas. Pero claro, es el problema de que tenemos que concienciarlo, tenemos que trabajar para que eso no sea así. No está, queda muy bien. ¿No? Oye, es que tendría que ser, tendría que. No, pues trabaja para ello. Y eso es lo que pido a todas y a todos, y acabo para despedirme. Que si somos republicanas y republicanos, trabajemos por la República. Gracias. Tenemos ahora que levantó la mano Arturo. No levantéis más. Oye, una pregunta concreta, Joaquín, el que anda por los foros republicanos. Este cartel que nos mandaron esta tarde del Espacio Republicano de Madrid, que convoca el día 6 en Madrid, ¿está relacionado con el espacio de él? Y otra pregunta, el espacio también republicano que se llama Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos, que es un foro pues que está gente de la izquierda del PSOE, gente de Podemos, gente de todos lados, que se reúnen a cada poco también y es muy republicano. Si estáis todos en contacto, ¿qué relaciones tenéis todos esos foros del republicanismo? Si nos puedes hablar un poco cómo está ese cotarro. ¿Y quién convoca la manifestación de Madrid del día 6? La manifestación de Madrid del día 6 de diciembre se viene convocando, el 6 de diciembre, y la misma del 14 de abril en Madrid, no en el resto del país, se viene convocando por los mismos colectivos a los que se han añadido más, los mismos colectivos del principio. La izquierda del PSOE, colectivos a la izquierda del PSOE, es decir, y que hace falta los nombro, sin ningún problema. Todos los partidos comunistas que están a la izquierda, o sea, todos los partidos comunistas, perdón, los partidos comunistas todos están a la izquierda, por definición. Bueno, algunos partidos, los partidos republicanos, la mayoría de los partidos republicanos, que en la práctica son todos izquierdas, aunque yo conozco alguno que es de derecha, algún partido republicano que es de derecha, pero bueno, es otra. Tiene que haber todo en todas partes. Y otros colectivos de lucha antifranquista. Y algunos partidos que sin ser técnicamente republicanos ni ser técnicamente de izquierdas, en la práctica sí lo son. En la práctica sí lo son. Como por ejemplo Izquierda Castellana. Izquierda Castellana, que es una extensión de lo que fue Tierra Comunera, que tuvo incluso el procurador en las Cortes de Castilla y León. Digo procurador porque los diputados de las Cortes de Castilla y León se llaman procuradores como se llamaban hace 8 siglos. O 10 siglos. Y bueno, pues esos son los que convocan el 6 de diciembre y el 12 y el 14 de abril. Esos son los colectivos que convocan, que son los que convocan en Madrid, los que hemos convocado siempre, los partidos republicanos, y que además nos conocemos todas y todos, y algunas veces viene alguna gente nueva, y esto es lo que está. Después de eso están, para el 6 de diciembre se hacen actividades en algunos otros sitios, y el 14 de abril, en cada sitio, si no está la Junta Republicana, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre estatal, que tiene presencia en muchísimo país, pero como he dicho antes, no agrupa a todos los colectivos republicanos, pues resulta que convoca actividades el 14 de abril, como se ha convocado durante estos 2 años de la pandemia y como se había convocado otros años. Pero específicamente de Madrid, eso. Y en el otro grupo, en el otro espacio que me señalabas, pues no te puedo decir porque no tengo conocimiento.
Nada más. Bien, ahora le doy la palabra a Manuel de nuevo. Pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Enriqueta. Muchas gracias, Aurora, por las exposiciones que habéis hecho y por haber compartido en este espacio de la voz de las plataformas algo tan importante como es la lucha feminista y el republicanismo, por el bien común, por el sentido cívico, por el progresismo, por la libertad y por la igualdad. Bueno, pues que hablando de la Constitución del 78, que ha salido aquí varias veces, pues tenemos el próximo viernes, día 3, tenemos precisamente una videoconferencia que va a tratar sobre esta cuestión, sobre la Constitución de 1978. Y aquí tendremos a nuestro compañero Vicente, que está aquí presente, que nos va a exponer todo lo que referente a la Constitución, cómo se gestó, y lo que representa, etcétera, etcétera. Así que quedamos convocados para el próximo viernes y convocadas, y daros un abrazo y que vamos a seguir continuando en nuestras luchas por una sociedad mejor. Gracias. Muchas gracias y adiós, compañeros y compañeras. Hasta el próximo día. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y muchas gracias por atendernos.